No sé si estás familiarizado con el concepto de experiencias cercanas a la muerte. Se tratan de testimonios que nos dan muchas personas que han estado clínicamente muertas o muy cerca de la muerte y en los cuales nos relatan cómo han podido percibirse saliendo de su propio cuerpo físico, es decir, se han percibido como una entidad espiritual o como un alma, podríamos decir, que tiene la capacidad incluso de ver el propio cuerpo. No solamente eso, también se dan circunstancias en las cuales pueden entablar contacto con otras entidades espirituales que también habitan ese plano o incluso ver a seres conocidos que ya han fallecido. Y por supuesto acceder a esta imagen tan icónica, tan arquetípica del túnel con la luz al final del mismo. Es decir, hay una serie de características que definen esta experiencia cercana a la muerte. De todas formas, no vengo en este vídeo a hablaros en un sentido general de esta experiencia cercana a la muerte. Si quieres, puedo hacer un vídeo en el futuro, déjamelo en los contenidos y lo tendré en cuenta. En este vídeo quiero hablaros de un caso concreto que desde mi punto de vista es extraordinario por todas las características que contiene. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no concibe que estas experiencias cercanas a la muerte sean testimonios verdaderos y no es ya que duden, digamos, de que el testigo o el protagonista nos diga la verdad o no, sino que se alude, se argumenta que el cerebro en esas circunstancias cercanas a la muerte puede estar segregando algún tipo de sustancia que lo que hace es provocar esas alucinaciones que en último término den, pues por ejemplo, nos hagan ver ese túnel con la luz al final del mismo, que como digo, es una imagen arquetípica que se viene repitiendo a lo largo de toda la historia y que además hay mucha gente que la ha visto en esas circunstancias, ¿no? Hay gente que alude a eso como una alucinación, como digo, provocada por el deterioro cognitivo del cerebro en esos momentos concretos. Lo que pasa es que hay otras circunstancias, hay otras experiencias cercanas a la muerte en las cuales los protagonistas nos describen cosas que realmente no deberían saber. Por ejemplo, hay gente que entra a un quirófano con una muerte clínica, es decir, no tendrían por qué ver nada del quirófano, porque como digo, están teóricamente muertos. Aún así son capaces de describir todo el proceso de reanimación al cual son sometidos, pueden describir las personas que hay en el entorno del quirófano, el material utilizado, etc. Los más materialistas siguen negando estos casos diciendo que muy probablemente, a pesar de que el cerebro no muestre actividad ninguna y de que aparentemente el individuo esté muerto, quizá hay algún tipo de información que sigue llegando por los sentidos. Los ojos suelen estar cerrados en esos casos, pero no los oídos. Y puede ser que a través de las conversaciones que escuchas de los médicos, de los enfermeros, a través del movimiento del material quirúrgico, etcétera, de alguna forma, a través de esa información, puedas recrear la escena e incluso describirla, a pesar de no haberla visto, simplemente de haber escuchado de alguna forma todo lo que estaba sucediendo ahí. Como digo, estos son los argumentos que se dan en contra de que estas experiencias puedan ser reales. El caso del que quiero hablaros, que por cierto está dentro de este libro, El yo no muere, el cual ya el subtítulo que tiene nos indica de alguna forma que va a acercarse a estos temas desde una perspectiva más académica, científica, porque nos dice fenómenos paranormales verificados durante experiencias cercanas a la muerte. Y de hecho el libro, como digo, se acerca desde esta perspectiva, incluye testimonios de los profesionales sanitarios que también rodean a todas estas situaciones, que de alguna forma también dan un poco más de credibilidad a aquello que está narrando el protagonista. Voy a hablaros de Pamela Reynolds. Es una estadounidense con 35 años, estamos hablando del año 1991. Con 35 años es diagnosticada de un aneurisma sacular, es decir, se le forma un abombamiento en forma de saco en una arteria aquí en la base del cráneo que tiene el riesgo de romperse y de acabar con su vida. Por lo tanto, tiene que ser intervenida. El problema es que debido al tamaño y a la ubicación de dicho aneurisma, no puede realizarse una intervención neurológica rutinaria, es decir, tienen que ir a un especialista concreto. Estamos hablando de Robert Spetzler, que es un pionero, en ese momento era pionero en un tipo de intervención concreta, que era el paro cardíaco hipotérmico. El paro cardíaco hipotérmico básicamente consistía en reducir la temperatura corporal del individuo a unos 15-17 grados
parar la función del corazón, parar la actividad cerebral, drenar la sangre del cerebro para poder intervenir sin riesgo a que pueda producirse una hemorragia, por ejemplo. Es decir, que hablando desde el punto de vista biológico, el paciente está muy cerca de lo que sería la muerte. Pamela entra en quirófano, donde se le suministra la anestesia para dejarla completamente inconsciente. Posteriormente se la conecta a una máquina para que respire por ella. Se le colocan 2 auriculares, uno en cada oreja, que de hecho han sido moldeados específicamente para sus canales auditivos, es decir, que encajan perfectamente. Encima de dichos auriculares se va a colocar una gasa y también una serie de adhesivos para asegurar que no salgan de su sitio, que queden completamente bien encajados, como decía. Y en uno de los auriculares va a estar reproduciéndose constantemente un sonido, un clic cada segundo a 95-100 decibelios. Estamos hablando de un volumen muy alto. En el otro auricular se va a estar reproduciendo de forma constante también a un volumen muy alto un ruido blanco constante. De hecho, fijaros, el sonido, este clic, se reproduce a un volumen tan alto que tienen que ir alternando de un oído a otro, porque puede incluso generarle daños auditivos si dicho sonido está reproduciéndose a largo plazo ahí. Es decir, que la paciente podemos destacar que está completamente aislada a través de los oídos, que no escucha nada externamente. Ahora explicaré el porqué de estos auriculares. Se le coloca también 2 adhesivos en los ojos para que no pueda abrirlos durante la operación, por lo tanto también va a estar completamente aislada. Esto es una medida que yo no sabía, pero por lo visto es para evitar que el paciente abra los ojos sin darse cuenta de forma automática durante la operación y se le puedan producir daños oculares a través de las luces tan potentes que hay allí en quirófano, ¿no? Es decir, que va a estar completamente aislada, ojos y oídos. Posteriormente se le conecta también a una máquina que va a estar bombeando la sangre por ella. También se le conecta a una máquina de bypass en la zona inguinal a través de una arteria que lo que va a hacer es sacar la sangre de su cuerpo, enfriar dicha sangre y volver a introducirla en su cuerpo para ir bajando la temperatura. Hay que tener en cuenta que además va a estar constantemente monitorizada por un anestesista que va a tener delante suya un electroencefalograma. Como digo, constantemente, ¿por qué? Lo que quieren ver es si hay actividad cerebral en el cerebro para evitar realizar la intervención mientras tanto. Y ahí es donde entra ese sonido que estaba escuchando, ese clic constante, que de alguna forma es un estímulo que el cerebro al escucharlo se puede reflejar, como digo, esa actividad cerebral en el electroencefalograma, por lo tanto es fácil reconocer si hay actividad cerebral o no. Y aparte de esto, bueno, digamos que cuando las circunstancias ya son idóneas, se produce lo que sería la apertura del cráneo para eliminar el aneurisma. Posteriormente se vuelve a subir la temperatura del cuerpo poco a poco y ya por último se reanima el corazón, se quitan todos los tubos, todas las conexiones, se suturan, es decir, ese es el proceso al cual es sometida. Como decía, en una parte del proceso incluso se drena la sangre del cerebro para que no haya inconvenientes acerca de hemorragia ni nada por el estilo. Es decir, este caso concreto, por este tipo de intervención, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una persona que no tiene actividad cerebral, que tiene el corazón parado, que está completamente aislada sensorialmente porque no puede escuchar nada, no puede ver nada. Si tuviese cualquier estímulo externo estaría reflejado en este electroencefalograma que, como digo, está siendo constantemente monitorizado. Y es importante destacar todo esto, ¿no? Porque en un momento dado Pamela básicamente se nota, percibe que sale de su cuerpo y se ubica encima del hombro del neurocirujano y entonces empieza a ver cómo él actúa sobre su cráneo. Posteriormente va a reconocer y va a tener la posibilidad de describir cómo fue la sierra eléctrica utilizada, va a describir el sonido de la sierra, va a describir también el juego de cuchillas intercambiables que estaba en un estuche también y que pertenecía a dicha sierra. Hay que tener en cuenta que el doctor, en este caso el cirujano, destacaba que todo ese material, que evidentemente está esterilizado, se encuentra metido dentro de paquetes y cuando la paciente entra en quirófano no tiene la posibilidad de ver lo que hay dentro de los paquetes y mucho menos de describir físicamente cómo son estos instrumentos. Hay que destacar
que el cirujano dijo que la descripción que había hecho de la sierra y de todos los elementos era notablemente precisa, según sus palabras. Es decir, que no había forma de que ella pudiese haberlo inventado de ninguna manera, ¿no? Dice que también durante esa experiencia, cuando ella se percibe fuera del cuerpo, de pronto ve esa máquina, ese bypass que está conectado a su ingle y le extraña mucho porque dice, bueno, si a mí me iban a operar de la cabeza, ¿qué pinta esa máquina ahí? Y es que ella no sabía cómo iba a ser el procedimiento, ella no sabía que iba a tener esa máquina conectada a la ingle, ¿no? Posteriormente, cuando se lo relata a los médicos, pues evidentemente les llama la atención que haya tenido la capacidad de reconocer eso. De hecho, también tiene la capacidad de reconocer una discusión que se llevó a cabo entre los médicos que cuando fueron a conectar esta máquina de bypass en la arteria seleccionada, resultó que la arteria era demasiado pequeña, por lo tanto tuvieron que elegir otra. Entonces ella escuchó también esta discusión que, como digo, los médicos confirmaron que se dio. Durante esa experiencia cercana a la muerte también vio acercarse unos puntos luminosos, entre los cuales reconoció a una abuela fallecida y también a uno de sus tíos fallecidos, con los cuales tuvo una conversación, le preguntó cosas acerca de Dios, etc. Y en un momento dado su tío le dijo que tenía que volver al cuerpo. Ella no quería volver porque decía que tenía la sensación de que cuando volviese iba a volver a experimentar el dolor y no quería. Pero su tío le animaba y le decía que no era el momento de que se fuera. En esas circunstancias ella también tiene la capacidad de escuchar una canción, muy concretamente Hotel California, que luego los médicos certifican que se encontraba en la lista de reproducción que estuvo sonando durante la operación. Además, vio cómo la trataban de reanimar hasta 2 veces y en esa segunda ocasión es cuando ella entra en el cuerpo de nuevo. Los médicos dicen que no hay un número de veces estándar a la hora de reanimar a una persona, que depende de la persona y del caso, por lo tanto tampoco tiene explicación que ella supiera que fue reanimada al segundo intento. Es decir, hay una serie de descripciones en la cual ella está planteando pues, que tiene un acceso al contexto tanto visualmente como a través de escuchar las conversaciones o esta canción, que de alguna forma nos dicen que ella estaba presente a pesar de estar prácticamente muerta y, como digo, de encontrarse completamente aislada tanto visual como auditivamente. Es un caso que llama mucho la atención. Además hay que tener en cuenta que ella certificó posteriormente que no tenía acceso a ningún tipo de información acerca de la intervención, cosa que también certificó el médico. Estamos hablando del año 1991, no es que haya un acceso a internet tan fácil como hoy día y además estamos hablando de un tratamiento que, como decía, en ese momento era pionero, por lo tanto tampoco había mucha información al respecto. También hay que destacar que Pamela dijo que ella no tenía ningún tipo de creencia acerca de esta experiencia cercana a la muerte previo a la operación, es decir, que de alguna forma ella no estaba sugestionada a que iba a sufrir este tipo de experiencias o no. Es decir, se da una serie de circunstancias, repito, porque es que es muy interesante destacar que ella estaba completamente aislada sensorialmente, que tenía el corazón parado, la sangre del cerebro completamente drenada, la actividad cerebral monitorizada constantemente y sin ningún tipo de signos. Y a pesar de ello tuvo la capacidad de percibir todo lo que relata en este testimonio, que además está avalado por médicos que participaron en dicha operación. Y hay que tener en cuenta que los médicos tampoco hablan de estas cosas fácilmente porque de alguna forma también su reputación está en juego. Es decir, a mí es un caso que me llama mucho la atención y tenéis que tener en cuenta de que yo, a pesar de ser una persona que comparto este tipo de cuestiones acerca de la espiritualidad y tal, también me considero muy escéptico. Por eso trato de acceder también a este tipo de contenido que, como digo, está más enfocado desde la perspectiva académica o científica, porque incluso a mí hay veces que me cuesta conectar o creer en esta otra realidad espiritual, a pesar de que hay algo dentro de mí que me dice que es así, de una forma intuitiva conecto con todo ello, pero también mi pensamiento crítico me lleva a buscar respuestas a través de estos instrumentos que nos facilita, pues, por ejemplo, la metodología científica o académica, ¿no? Quería compartiros este caso porque, ya os digo, me parece muy significativo y estoy seguro de que también hay gente muy escéptica viéndome. Os animo a que busquéis información al respecto. De hecho, si
si os apetece, este libro está repleto de testimonios que, como decía, están verificados también por los profesionales sanitarios que participan en los mismos. Por lo tanto, lo único que busco con este vídeo es plantear la posibilidad de que efectivamente esa realidad espiritual exista, ¿no? Como nos defienden muchas personas que pasan por estas experiencias cercanas a la muerte y que nos describen de una forma clara cómo se perciben como entidades espirituales ajenas al cuerpo físico. Espero que te guste el vídeo, que te guste este relato, este caso concreto y bueno, compártelo si hay alguien que le pueda interesar, suscríbete, haz lo que quieras con este vídeo y lo dicho, si quieres un vídeo acerca de la experiencia cercana a la muerte, déjamelo en los comentarios y lo haré en el futuro. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.